Ahora de nuevo, en nombre de Dios y de la patria, iniciamos la sesión del día de hoy, martes 4 de noviembre. Partimos. Usted me había engañado, dijo que estábamos listos. Muy bien. Vamos a dar inicio. Ofrezco la palabra a la señora secretaria para que dé lectura a la cuenta, por favor. Buenos días, presidente. Han llegado a Secretaría 3 mociones parlamentarias. La primera de los honorables senadores señora Pascual, Proboste y señora Araya, que modifica la ley 21020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, con el objeto de exigir la donación de productos aptos para alimentación animal a organizaciones sin fines de lucro de protección de animales en los casos que se indican. Otra moción de los honorables senadores señora Sepúlveda y señor Velázquez, que modifica la ley 20.606 sobre composición nutricional de alimentos, con el objeto de prohibir la instalación de puestos móviles que ofrezcan los alimentos que se indican en inmediaciones de establecimientos educacionales. Y la última moción de los honorables senadores señora Rincón y señores Flores y Walker, que regula la procreación asistida con transferencia embrionaria en una gestora subrogante y modifica el Código Civil en el modo que indica. 2 urgencias también se han hecho llegar a la comisión, una para el de salud mental, con el carácter de suma, y en el mismo sentido para el proyecto de ley que moderniza el sistema de salud. Una comunicación también llegó de la directora y fundadora de la Fundación del Servicio a la Familia, Rescatando Vidas Chile, y presidenta de la Red Iberoamericana de Suicidología, señora Jacqueline Hernández, con la que remite 2 oficios. Uno referente al proyecto de ley sobre el Observatorio Nacional de Conducta Suicida, en el marco de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio y Protección Integral de la Vida, que es una moción que está radicada en esta comisión, que es el boletín 17832-11, y el segundo oficio relativo al proyecto de centros de refugio relacionados con la misma iniciativa legal. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta quiero hacer mención al pasar de 2 proyectos, uno del Ejecutivo que tiene urgencia, que tiene que ver con también protección animal, otro que es autoría parlamentaria y que tiene que ver con la solicitud de todos los criadores de Chile y del Kennel Club respecto a la castración de animales de 3 meses, una cuestión que es aberrante, que quedó en la ley Cholito, la castración de animales menores de 3 meses como una obligación para poder vender desde los criaderos. Eso es el fin de los criaderos, es el fin de la buena crianza y hace rato que lo vienen planteando. Esta comisión lo aprobó, lo acordó aprobar en su momento y no lo tramitó finalmente. Tiene 2 años un proyecto que solicitaron ellos porque al final de cuentas eso es contra natura, ¿no? Absolutamente contra natural. Las organizaciones científicas, en fin, están todos de acuerdo. Vamos a traer estos para tratarlos en un solo paquete como salud una sola, digamos, en este caso salud mental y salud animal y acompañando también lo que significa la tenencia de animales por una cuestión afectiva de salud mental también. Segundo, respecto del proyecto de conducta suicida, vamos a observar eso. Hemos estado recibiendo también comunicaciones tanto de Naciones Unidas como de otras organizaciones que quieren opinar sobre el proyecto de salud mental. Nosotros le respondimos de que una vez que regrese de la sala vamos a poder tener plazo para indicaciones y poder ver, en fin, con el gobierno qué es lo que vamos resolviendo en ese sentido. Muy bien. ¿Puntos varios? Ofrezco la palabra. No hay puntos varios. ¿Perdón? Senador Gaona. Perdón, presidente. Saludar a la señora ministra, al señor director del FONASA y a quienes le acompañan. Esto de la urgencia suma para el proyecto de salud mental, me imagino que es a la sala, ¿no? Ya, perfecto. Sí, es a la sala. Está en la sala, estamos esperando que se ponga en tabla. Recordemos que este proyecto lo aprobamos en la región de Los Ríos hace ya 2 o 3 semanas. Muy bien, si no hay más puntos varios... Sí, puntos varios, sí.
Sí, es que estábamos en la cuenta, ¿no? Senador, ya había dado la palabra a puntos varios. Está muy bien. Puntos varios, entonces. Mire, dos temas quisiera, aprovechando que está la señora ministra acá, consultarle cuál es el nivel de urgencia y las razones de por cuál no se ha discutido este proyecto, no se le ha planteado la urgencia respectiva al proyecto de que modifica el sistema de licencias médicas. Entonces queríamos preguntarle al Ministerio si le va a colocar urgencia, si lo vamos a discutir, si les interesa tener claridad respecto a esto, porque es un tema que se abordó ampliamente, que fue ampliamente discutido en la opinión pública y que evidentemente es un tema que es urgente. Por lo tanto, yo sé que estamos en procesos electorales, probablemente, pero bueno, las elecciones van a terminar en una semana más, por lo menos las gruesas, después vamos a quedar solo la segunda vuelta. Para que podamos discutir ese proyecto que yo creo que es importante, el que modifica el sistema de licencias médicas. Y lo otro, que, aprovechando también que está la señora ministra acá, que me pudiese entregar con un poco más de antecedentes respecto al déficit de protamina que hay en el sistema privado de salud, producto de un potencial quiebre de stock. Y aquí lo que quiero consultar es qué responsabilidad tiene el ISP en el control de esto, qué responsabilidad tiene la empresa, si que el proveedor de es como esto es un antídoto a la heparina, si no me equivoco, y esto se utiliza mucho en la cirugía a corazón abierto, en las cirugías cardíacas, en los procesos postdiálisis y por tanto como antídoto de la heparina. Entonces me gustaría saber si hay consecuencias aquí para el proveedor en esta materia, porque esta empresa ya ha sido sancionada en su oportunidad también por contaminación de algunos medicamentos. Algo de potasio, si no me equivoco, en unas ampollas de cloruro de potasio. Y por tanto, yo quisiera saber si aquí hay alguna posibilidad de que el ISP tome carta en este asunto y cómo están enfrentando este tema por el déficit que hay de este medicamento en el sector privado, porque en el sector público parece que el abastecimiento es razonablemente asegurado, pero en el sector privado se ha visto la obligación de suspender cirugías, reprogramar y todo ello. Entonces, quisiera saber que nos informara la ministra cómo se está abordando este problema, señor presidente. Bien, señora ministra. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los senadores y a todos los presentes en la sala. Nos acompaña el director de FONASA y el subsecretario de Salud Pública subrogante, el doctor Reyes, además de todos los asesores. Bueno, con respecto al proyecto del subsidio de incapacidad laboral que fue presentado en esta comisión, como ustedes recordarán, se mencionó de que se instaló una mesa de trabajo a solicitud de la Confederación Unitaria de Trabajadores, que conduce el ministro de Hacienda y que también participa el ministro del Trabajo y participa, por supuesto, el Ministerio de Salud. En esa mesa de trabajo se discutió el proyecto de ley y hasta donde yo entiendo, se solicitó un plazo adicional por parte de la Confederación Unitaria de Trabajadores para discutir respecto a posibles indicaciones y estamos en esa situación. El proyecto sigue siendo importante para nosotros por los efectos que tiene y que fueron presentados en su momento acá con el ministro Marcel presente, si ustedes recuerdan, que fue de las últimas actividades que se desarrolló en su ministerio. Con respecto al tema del déficit de la protramina, la información que yo tengo es que en el ingreso del producto se detectó un problema en la presentación, que no cumplía con los estándares y eso puede estar relacionado al hecho de que hayan tenido problemas en la empresa, un tema definitivamente de la empresa, con la provisión de la cantidad suficiente para las clínicas privadas. De todas maneras, nosotros también nos preocupa que el sistema privado, porque es parte del sistema de salud y responde a las demandas tanto del seguro público como de las aseguradoras privadas, las clínicas privadas, tengan un abastecimiento adecuado, por lo cual la central de abastecimiento estaba haciendo gestiones para importar producto. Con respecto a sanciones para la empresa, en este momento no tengo información, no sé si el subsecretario tiene más información, pero podemos consultar y traerle una respuesta, pero eso es lo que nosotros tenemos en conocimiento. Y yo pensé que nos iban a felicitar por la portada del Lancet, porque yo creo que no lo hemos comentado acá, que es primera vez que el Lancet Infectious Diseases dedica la portada y un comentario a una política pública chilena sobre el uso del anticuerpo monoclonal en el invierno y el cero de funciones en los menores de un año. Así que aprovecho yo de autofelicitarlo en el varios.
Presidente, nos permitimos reparar la omisión de parte nuestra y felicitar a la ministra y al Ministerio de Salud por este trabajo. Bueno, y eso se ha visto también reflejado en que no hemos tenido pérdida de vidas en menores de edad y sobre todo en lactantes, que es una de las cosas que no es que tuviéramos una exageración de pérdidas de vida en anteriores ocasiones, pero sí había problemas con estas dificultades en los inviernos. Así que, de todas maneras, felicitaciones, ministra, por el trabajo. Muy bien. Me sumo a las felicitaciones, ¿no? Ya que la ministra lo ha mencionado, pero le vamos a rendir un homenaje cuando logremos bajar la lista de espera, que es lo que realmente nos preocupa, ¿no? Eso sí es relevante de verdad para la ciudadanía. Bueno, sin embargo, ha sido un éxito, sin duda, el hecho de tener los indicadores que tenemos con lo que ha acontecido en el último invierno. Bueno, vamos a dar inicio a la tabla. Saludo a la señora ministra de Salud, doña Jimena Aguilera, saludo al subsecretario subrogante, don Fernando Reyes, saludo al director de FONASA, don Camilo Cid, y a todo el equipo de asesores legislativos, dirigentes gremiales, en fin, gente que nos acompaña en esta sesión. Vamos a regresar al análisis de del proyecto que mejora los servicios de salud, pero en esta oportunidad vamos a partir con las indicaciones que va a exponer el Ejecutivo a este proyecto de ley que está en primer trámite constitucional, que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, fortalece el Fondo Nacional de Salud, crea el Servicio Nacional de Salud Digital, otorga facultades al Instituto de Salud Pública y a la Central de Abastecimiento y modifica otras normas. Muy bien, damos inicio. Señor Castro, buen día. Le vamos a dar inicio de la palabra a la señora ministra para que presente las indicaciones. Y vamos siendo ejecutivos con la tabla. Ministra, por favor. Sí, muchas gracias. Saludar al senador Castro que se incorporó a la sesión. Si podemos presentar. Bueno, las indicaciones del Ejecutivo, la verdad que tienen 3 objetivos específicos. Uno es la corrección formal en la Contraloría Médica de FONASA por una omisión en que nos incorporamos la mención a las licencias médicas maternales y de la enfermedad grave del niño menor de 1 año. El segundo objetivo grande de las indicaciones tiene que ver con fortalecer el sistema público, al SNSS, fortaleciendo las capacidades de la autoridad sanitaria. Hasta ahora el proyecto tocaba en la autoridad sanitaria básicamente al Instituto de Salud Pública y ahora estamos tratando a través de las indicaciones de fortalecer la autoridad sanitaria en lo que se refiere también al funcionamiento del mismo ministerio y de las Ceremis. Y tercero, perfeccionar las normas para la creación del Servicio Nacional de Salud Digital. Esos son los 3 objetivos primordiales. Ustedes no sé si tienen el texto de las indicaciones a su mano porque es más fácil seguirlos ahí, algunas son bastante largas. Bueno, con respecto a la corrección menor, como mencionaba en el proyecto original, donde se decide dar a FONASA la competencia para las licencias médicas, se omitió en las licencias por enfermedad grave del hijo o hija menor de 1 año. Y esta fue observada por la Superintendencia de Seguridad Social cuando vino a exponer, y simplemente la indicación corrige esa omisión y se agrega al texto que estaba ya puesto en el proyecto del Ejecutivo cuando dice que conocer, evaluar y resolver las licencias médicas por enfermedad o accidente común, por prórroga de medicina preventiva, por patologías del embarazo y por licencia de descanso pre y postnatal, y ahí se agrega y por enfermedad grave de hijo o hija menor de 1 año de las personas afiliadas al régimen de prestaciones de salud que establece el libro 2 de esta ley, y la resolución podrá implicar su autorización, modificación o rechazo. Ese es el objetivo de esa indicación. El segundo objetivo, que tiene que ver con fortalecer el sistema público, mejorando las capacidades de la autoridad sanitaria, tiene 2 problemas que trata de solucionar a través de nuevos artículos, que son el artículo 7, 8 y 9 nuevos, y tiene que ver con la especialidad médica, en el primer caso, de la salud pública, que es una especialidad que se da en medicina y también en la carrera de odontología.
Nosotros hoy día tenemos formación de especialistas en salud pública, tanto para médicos como para odontólogos. Sin embargo, no se permite que estos especialistas, cuyo rol, uno de los más fundamentales, no exclusivo, pero el más fundamental, es contribuir al buen funcionamiento de la autoridad sanitaria y, sin embargo, no se les permite hacer su periodo asistencial obligatorio en la autoridad sanitaria, sino que vuelven a los servicios de salud, que tienen un rol que también tiene que ver con atribuciones de la salud pública en la parte más bien administrativa y a veces en el área de análisis, pero normalmente es más bien asistencial y muchas veces incluso les indican tareas asistenciales, con lo que se desaprovecha la especialidad para la cual fueron formados. Entonces nosotros lo que estamos viendo es la posibilidad de que efectivamente puedan cumplir su periodo asistencial obligatorio en la autoridad sanitaria y por eso se entregan estos datos. No son muchos los becarios anuales que hay de salud pública que se puedan integrar tanto a lo que es el Ministerio de Salud como al Instituto de Salud Pública en alguna de sus áreas. Y por cierto, cuando se habla de Ministerio de Salud y Subsecretaría de Salud Pública también se refiere a las secretarías regionales ministeriales. Hoy día los especialistas en salud pública son muy escasos en la autoridad sanitaria, muy escasos, y el Estado invirtió, como aquí se entrega en antecedentes, 625 millones anuales en la formación de estos especialistas y anualmente ingresan 4 a 5 profesionales de la especialidad. Finalmente, al ser carreras de la ley médica, tanto odontología como en la carrera de medicina, el no poder hacer su práctica asistencial o tener una carrera que es distinta a la carrera médica produce un desincentivo a desempeñarse dentro de la autoridad sanitaria, lo que nosotros consideramos que va en detrimento de las capacidades de la autoridad sanitaria para desarrollarse adecuadamente. Este problema antes de la reforma no era tan visible porque los servicios de salud tenían el doble rol de autoridad sanitaria y servicio de salud. Entonces, en el momento que se separan la autoridad sanitaria y el servicio de salud, quedaron cargos médicos en la seremía, en la autoridad sanitaria, pero quedaron en extinción. Entonces eso ha llevado a que en la práctica actualmente prácticamente no hay especialistas en salud pública, que no hay médicos en la autoridad sanitaria en todas las regiones, y los que hay normalmente son médicos para la CONPIN y no para las funciones de autoridad sanitaria que son propias de la especialidad de la salud pública. Y lo mismo ocurre tanto con la carrera médica como con la carrera de odontología. Entonces ahí está el artículo que en el fondo se explica mejorar las capacidades de la autoridad sanitaria, en que establece efectivamente que puedan generar este periodo de desempeño obligatorio dentro de las entidades que corresponden a la autoridad sanitaria. Y aparece con certificación la especialidad de salud pública certificada e inscrita. Entonces, las indicaciones apuntan a permitir que los becarios cumplan con el periodo de asistencia obligatorio en la autoridad sanitaria. También ayuda a que los saludistas contratados en la autoridad sanitaria, cuando trabajen en un servicio de salud, se les reconozca el tiempo trabajado para efecto de los trienios, porque la carrera médica se favorece mucho con los trienios, cosa que no se tiene cuando se trabaja en el estatuto administrativo directo, que no reconoce esos trienios, por lo tanto hay un desincentivo a que trabajen en la autoridad sanitaria y aquí se les reconoce el tiempo trabajado cuando vuelven a los servicios de salud. Y también se les reconocerá el tiempo en la autoridad sanitaria para efecto del sistema de acreditación de la carrera profesional. Recordemos que las especialidades están sujetos a un proceso de acreditación y estos años trabajados en la autoridad sanitaria, por cierto, que deben reconocerse en la acreditación. Ese es el primer problema. Hay un segundo problema en la autoridad sanitaria, que es que cada vez carecemos más de especialistas clínicos en los departamentos técnicos del Ministerio de Salud y también de algunos departamentos del Instituto de Salud Pública, donde se requieren de especialidades clínicas. Normalmente estos especialistas clínicos en las distintas administraciones vienen de los servicios de salud y se les encargan funciones dentro de los departamentos, por ejemplo, de enfermedades no transmisibles. Hay departamentos que ven cómo se organiza la red de atención de cardiocirugía, de oncología, y sin embargo nosotros no tenemos buenas herramientas para que exista un tránsito más fácil de estos especialistas que pueda hacer por parte de su jornada completa, hacia la autoridad sanitaria y vuelvan. Entonces, el objetivo de esto también es incentivar a que puedan trabajar estos especialistas por periodos dentro de la autoridad sanitaria
y que puedan volver a sus servicios de salud, a su actividad clínica, y que ese tránsito hacia la autoridad sanitaria y de vuelta no les perjudique en su carrera funcionaria, sino que también se reconozcan los trienios. Esto también ha sido, bueno, yo misma lo he observado a través de los años que he trabajado en el Ministerio, cómo se ha ido descapitalizando de especialistas en cada una de las materias, por ejemplo, pediatras, especialistas, y en general ahora son personas que vienen en comisión de servicio. Pero al ser comisión de servicio, un servicio de salud no pueden, por ejemplo, ejercer cargos de jefatura de departamento. Entonces, la representación internacional, por ejemplo, o las estrategias, en fin, hay un detrimento en la capacidad técnica de ir diseñando las mejores estrategias al no contar con este recurso especializado de una forma más formal y que no implique un desincentivo en su carrera como médico, en el fondo, y que puedan volver al servicio de salud a ejercer sus actividades clínicas. Quiere decir que los médicos en general, como aquí hay representantes como el mismo senador Castro, pueden partir de una especialidad clínica, pero les interesa muchas veces intervenir en políticas públicas y tener una mirada más amplia de cómo influir en la toma de decisiones que redunda en su especialidad y a veces en la salud pública en general. Y por eso es que es importante el tener esta facilidad para que puedan colaborar con la autoridad sanitaria y volver. Esto no solo en el ministerio mismo, sino que también en las secretarías regionales ministeriales. Por ejemplo, una especialidad que se requiere mucho de asesoría es la infectología, para el control de brotes, etcétera, en distintas materias que desarrolla también la Seremía en su ámbito más regional. Entonces, aquí está el artículo 9, y que tiene este sentido, que es garantizar que los especialistas con antigüedad de 4 años o más que cumplan funciones en la autoridad sanitaria y luego vuelvan a un servicio de salud, se les reconozca el tiempo trabajado en la autoridad sanitaria para efecto de trienio y se garantiza que su paso por la autoridad sanitaria no interrumpe su proceso de acreditación en la carrera funcionaria. Después está el tercer objetivo que habíamos mencionado en un principio de las indicaciones del Ejecutivo, que es perfeccionar las normas para la creación del servicio de salud digital, y tiene que ver, en primer lugar, con un artículo primero transitorio que ve el tema del traspaso del personal a honorarios. El personal a honorarios que se traspase el Servicio Nacional de Salud Digital desde el Departamento de Asistencia Remota, que está hoy en la Subsecretaría de Salud Pública, y desde la Unidad de Gestión Centralizada de Casos y el Departamento de Salud Digital, ambos en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que podrá modificar su calidad jurídica de honorario a suma alzada por la de contrata de acuerdo a la dotación máxima de personal de servicio que se determine según lo dispuesto en el numeral 7 de este artículo. Es decir, que regula el traspaso de personas que hoy día están en honorarios hacia lo que es el nuevo Servicio Nacional de Salud Digital. Y la segunda norma tiene que ver con el nombramiento del primer director del Servicio Nacional de Salud Digital, que no estaba bien determinado. En realidad, este va a ser un cargo por alta dirección pública, pero ciertamente para el primer director no se va a alcanzar a hacer el concurso y se le entrega esa responsabilidad directamente al presidente de la República. Esas son las indicaciones del Ejecutivo, presidente. Muy bien, gracias, ministra. Bueno, voy a ofrecer la palabra para comentar sobre las indicaciones, pero también tenemos que resolver cómo vamos a seguir respecto de nuestras propias participaciones y a quiénes vamos a invitar para entrar en este debate. Antes de darle la palabra, sería bueno colocarlo en el contexto. Me dice nuestra secretaria Marcela que tiene ella un resumen del total de las indicaciones ya presentadas. Por favor. Bueno, efectivamente, este es un proyecto de ley que se encuentra para discusión en particular aquí en la comisión y se fijaron 3 plazos de indicaciones en el cual se presentaron 77 indicaciones en total, 4 del Ejecutivo y 73 de distintos parlamentarios. Para dar más o menos un contexto generalizado, la mayoría de las indicaciones de los senadores serían inadmisibles. Así que ahí habría que ver una fórmula de trabajo para abarcar eso. Sí, yo creo que vamos a tener una conversación porque las indicaciones que se acaban de presentar, a mi modo de ver, es un comentario personal, son poco sustantivas respecto de lo que pretendemos en este mejoramiento integral de los servicios de salud, ¿no? Resolver lo de los concursos directivos, sí, me parece bien, pero eso no mueve la aguja respecto a la respuesta que Chile necesita, pero lo discutiremos. Senador Castro, senador Gaona.
Gracias, presidente. Saludar a la ministra de Salud, director FONASA. Y plantear lo siguiente, que noto una ausencia que es en relación al rol de FONASA para hacer el primer piso de entrada a las licencias médicas. No hay enmienda en eso. Y yo estoy planteando una enmienda que la quiero dejar señalada porque sería bueno conversarla por lo siguiente. La Suceso, cuando vino acá, planteó el escenario de una eventual sobredemanda hacia las compines de los casos de rechazo o reducción desde FONASA, en la medida que no hay un fundamento plausible para explicar ese rechazo, dado que una instancia va a decir reduzco o rechazo y la persona va a otra instancia que se llama compin a buscar solución. Y no tiene, lo que yo sugiero en la enmienda, que el FONASA haga llegar o remita los antecedentes que fundamentan su reducción o rechazo. Porque si no, esto va a ser una pirámide que se va a ir abriendo hacia arriba en cantidad de reclamación, que va a la COMPIN y después va a la Suceso, porque la COMPIN no va a tener a la vista ningún dato para que un señor le diga, mire, a mí me rechazaron la licencia, COMPIN va a decir, no tengo idea, ¿por qué se la rechazaron? Empiezo a revisar de nuevo, lo someto a Contraloría Médica, le dicen que sí o que no, apela a la Suceso y eso crece la sobrecarga de estas dos instituciones, porque no hay vaso comunicante, dado que en el proyecto original no está obligado FONASA ni a hacer instancia de apelación ni a enviar antecedentes a la COMPIN. Entonces me parece que es un punto que yo sugiero que se vea porque me parece que va a facilitar el sistema y no a burocratizarlo más, que es lo que yo observo que quedaría así como está. Lo segundo tiene que ver con las enmiendas propias planteadas ahora, donde yo le comentaba a la senadora Órdenes las enmiendas 7, 8, 9, que son plausibles en cuanto a buscar resolver brechas para que haya profesionales de salud pública que estén reconocidos en instancias del nivel central o los clínicos que no están en el nivel central. Ahora, el gran problema que ocurre hoy día con los PAO, con las devoluciones de beca y todo lo demás, es que no quieren estos niños retornar a cumplir en su región la especialidad. Y se buscan muchos recovecos para el no cumplimiento de becas clínicas, ¿verdad? Y se paga, u otro paga, o se busca una enmienda, qué sé yo. Y los directores de servicios, en general, yo creo que en todos lados existe, reclaman mucho de que los compromisos de ir a devolver la beca de especialidad en su zona se escamotean, por decirlo de algún modo, se eluden y se hacen a través de otros mecanismos de pago, qué sé yo, que no sé cómo está operando ahora, pero me parece que es un tema delicado. Entonces, a mí me encantaría que estos 3 sendos artículos permanentes tuvieran también, yo sé que le arreglan un problema a nivel central, estos 3 artículos del 7, 8, 9, pero no a las regiones. Entonces, sí, pero si vamos a hablar, si vamos a abrir el capítulo en 3 artículos, permanentes, no transitorios, en esta ley, para hacer este acomodo, bien, digo yo, pero entonces abramos también para ver cómo mejoramos los especialistas en regiones, ¿o no? Me parece que es de algún sentido para poder mejorar este proyecto. Y por último, preguntar si en el servicio de salud digital, que yo no sé si se podrá en su momento entregar acá una panorámica, una actualización de lo que están resolviendo, lo que no están resolviendo, porque una cosa es la atención, por ejemplo, en salud mental, que es básicamente un intento de suicida, lo que se está viviendo en 10, 15 minutos, y cómo eso se correlaciona con lo que queremos que haga la red asistencial, por ejemplo, en salud mental, que hoy día tiene una brecha de cobertura enorme, en general. O sea, creo que sería bueno, antes de decir potenciemos salud digital, ¿qué está resolviendo salud digital? ¿Qué se resuelve digitalmente hoy día? Claridad sobre eso, ¿no es cierto? Hay cosas que sí, salud mental sí, de todas maneras, pero ¿cuánto va a mejorar los accesos en salud mental? Por ejemplo, estoy mencionando una clásica especialidad que es digital, o sea, que no requiere que estén presenciales el médico y el paciente. Eso me gustaría que se pudiera también ir profundizando. Gracias, presidente. La palabra al senador Gaona. Saludo al colega Patricio Rosas, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bienvenidos todas las veces que quiera para poder ir viendo cómo vamos juntando las dos comisiones. Lamentablemente tomó una decisión que en fin.
Yo quiero, a ver, para que podamos definir un procedimiento. De inmediato, senador Gaona. Tenemos 73 indicaciones parlamentarias y 4 del Ejecutivo. La mayoría de las indicaciones parlamentarias, por su naturaleza y su alcance, deben ser declaradas inadmisibles y ahí tendremos que discutirlo. La manera de despejar, porque creemos que hay indicaciones que son no solamente atendibles, sino que además son necesarias, es que la mesa técnica, que está vigente, ha estado trabajando bien, pueda reunirse con el Ejecutivo. Aquí le planteamos al Ejecutivo que vayamos revisando estas 73 indicaciones parlamentarias y veamos qué es lo que va a acuerpar el Ejecutivo, qué es lo que de verdad nos interesa, porque ahí comparto con lo que acaba de decir el senador Castro, estamos cubriendo un poquito más las necesidades regionales y con un alcance, creemos nosotros, bastante más efectivo respecto a lo que va a ser este resultado. Una vez tenido este trabajo mixto entre la mesa técnica y el Ejecutivo, podemos empezar a discutir, si a ustedes les parece, por sector. Discutamos las indicaciones de FONASA, discutamos las indicaciones del ISP, discutamos las indicaciones, en fin, vamos tomándolo por paquete y vamos despejando, porque lo que nos queda hoy día es solamente votar las indicaciones. Y en esto le pedimos al Ejecutivo. El gobierno ya se termina, no queda más tiempo, tratemos de avanzar con este proyecto y en ese contexto entonces veamos cómo podemos tener el mayor apoyo del Ejecutivo para poder tener ya despachado de esta comisión en el menor plazo posible, independientemente de la urgencia que suma. Si no, la ministra Vallejo nos va a mandar recados por la prensa, cosas que fueron ayer aclarados respecto de eutanasia. Dicho sea de paso, el proyecto, ustedes saben, ministra, que no está aquí, ¿no? Y de tal manera entonces la ministra tiene que preguntarle por lo menos a su colega de las Express. Bueno, en ese contexto yo quiero decirles que podemos en un par de semanas, si es que el Ejecutivo trabaja con nosotros, con equipo completo, una postura respecto a las indicaciones parlamentarias y nosotros a la vez tener respecto de las 4 indicaciones del Ejecutivo. Senador Gaona, no sé si les parece, perdón, lo que les acabo de plantear. Sí, presidente. Sí, sobre el punto. Senador Gaona, usted que tiene la palabra, ¿sobre el punto? No, yo quiero... Ya, senador Castro, sobre el punto. Apriete el micrófono para que se le escuche. Sí, si el Ejecutivo busca el despacho de la iniciativa antes que termine el gobierno o no. Me imagino que sí, durante esta fase. En ese caso sacamos la cuenta que quedan 8 sesiones o semanas, suponiendo una sesión por semana, para poder ordenar y resolver, porque además entiendo que está salud mental también con un grado de urgencia. Ya. Salud mental está en la sala, de ahí veremos cómo regresa, digamos, y tenemos otros proyectos. No, la ministra Vallejo, por eso dije lo que dije, se refiere a la Comisión de Salud y se equivocó. Derechamente yo lo dije. Pregúntele, por favor, ministra, a su colega de Sexpress dónde está el proyecto, pero no está aquí. Nosotros ya lo despachamos. Bueno, en ese contexto tenemos otros proyectos también que nos interesa mover. Vamos a seguir con el ritmo que traíamos, inmediatamente saliendo del proceso electoral y de la ley de presupuesto incluso, vamos a volver a sesionar 3 veces a la semana, digamos, para poder avanzar lo más rápido que podamos y ojalá tener despachado un par de proyectos y tal vez más de un par de aquí a enero. Por lo menos salen de la comisión y espero que de la sala. Senador Gaona, respecto al proyecto. Sí, presidente. Contrario a lo que se pudiera pensar, a mí me gusta bastante cómo está quedando el proyecto. Digamos, yo quiero felicitar al Ministerio de Salud en las modificaciones que están planteando. Y si bien es cierto, nosotros planteamos bastantes indicaciones, las presentamos estas indicaciones en 2 paquetes. Un primer paquete que las presenté yo en lo particular, son alrededor de 20, 25 indicaciones, que después las incorporamos en un segundo paquete y modificamos algunas indicaciones producto de las conversaciones que hemos tenido con el Ejecutivo y de algunas cosas que nos quedaron bastante más claras, y son indicaciones que presentamos junto al senador Chaguán, que son el segundo paquete. Por lo tanto, una primera cosa que quiero plantear es que nosotros, o por lo menos yo voy a retirar las 20 o poco más indicaciones que son solo suscritas por mí, porque esas además fueron modificadas en el segundo paquete de indicaciones que presentamos junto al senador Chaguán. Entonces ya hay ahí un despeje no menor de las indicaciones. El segundo elemento, a mí me parece que este proyecto deberíamos empezar a votarlo lo más pronto posible. Creo que más audiencias de las que ya hemos tenido, tuvimos cerca de 20 audiencias durante la discusión en general, y por tanto me parece que una vez reunido esta semana,
porque no creo que sea tan complejo el revisar las indicaciones, por lo menos el equipo nuestro ha estado revisando y trabajando harto en esto, por lo tanto tiene bastante materia avanzada. Poder ojalá esta semana que se reúna el equipo técnico, la mesa técnica con el Ejecutivo, poder definir bien qué cosas están dispuestos a patrocinar o no y empezar a votar este proyecto, un poco coincidiendo con lo que usted señalaba, presidente, de poder acelerar y tener, ojalá, tramitado esto en la comisión lo antes posible y ojalá podamos sacarlo de sala también lo antes posible, que vaya a segundo trámite. Eso es un segundo elemento. Entonces, el retiro de las indicaciones que están suscritas por mí, que ya muchas de ellas están modificadas e incluidas en el segundo paquete de indicaciones, me parece que no debiéramos realizar ya audiencias porque se hicieron bastantes y por lo menos nosotros tenemos la película bastante clara ya. Y tercero, que me gustaría que pudiésemos comenzar a votar este proyecto, ojalá a la vuelta de la semana regional, el martes 18, digamos, porque me gustaría que el martes 17 pudiésemos terminar de recibir las audiencias que faltan, entre ellas lo del Hospital del Tórax, o del Cáncer, no, del Tórax, Hospital del Tórax, respecto a una audiencia que hay pendiente ahí con la directora del hospital y un médico especialista en cáncer pulmonar. Eso es lo que a mí me interesa, presidente, y coincido con usted en esto de la mesa técnica y ojalá trabajen esta semana bueno, tenemos la siguiente también, aprovechando que es distrital, podrían trabajar también esta semana y la siguiente, cosa de que el 18 ya comencemos a votar en función de los acuerdos que traigan la mesa técnica. Se lo aclaro de inmediato. Este jueves ya está convocada la mesa. Perfecto. Jueves a las 10 de la mañana, le paso el dato al Ejecutivo, entiendo que lo conversaron con ustedes, me dice Carolina, pero ya están convocados para el jueves a las 10 de la mañana. Ya. Tenemos el resto de la semana y tenemos toda la próxima semana. O sea, de tener una receptividad que esperamos tenerla en buena parte de los artículos que ya hemos revisado, deberíamos estar en condiciones de votar a la vuelta de las elecciones y partir con eso, ¿no? O sea, ese es el timing que tenemos trazado. El ritmo lo va a poner el Ejecutivo, no nosotros. Nosotros ya, la mesa técnica está planteada en su plazo, pero el Ejecutivo es el que tiene que responder las indicaciones parlamentarias. Estamos hablando particularmente de esas. Las del Ejecutivo son muy simples, ¿no? Me parece que son administrativamente aceptables, no tienen mayor asunto, por lo tanto son las indicaciones del parlamentario. Senador Castro. Solamente que pedirle al Ejecutivo que todos tenemos ánimo de que las cosas funcionen, pero yo también pido disponibilidad a allanarse a los acuerdos, porque ¿en qué punto? Para mí el único punto en que hay dudas razonables de mi parte y es el pilar central de que es el tema de la licencia médica. Esa reforma es muy estructural, es muy fuerte, muy importante, que yo la apoyo, pero la apoyo en la medida que también tenga los contrapesos necesarios para que los usuarios, que son los que viven la peregrinación de la licencia médica, y por otro lado el control del abuso, aparezcan más nítidamente en este proyecto. Entonces, ese punto me parece a mí esencial que quede meridianamente despejado, porque aquí hay opiniones diversas de otras instituciones que también supervisan licencias médicas. O sea, aquí hay un efecto colateral hacia compines, sucesos que aquí no se pueden dejar de mirar en este proyecto de ley. Bien, estamos claros en el procedimiento. De inmediato, ministra. Lo que tenemos que hacer después, y le acabo de pedir a Carolina como coordinadora de la mesa, que en la reunión del jueves también podamos ver un cronograma sobre qué plazo le vamos a dar a la propia mesa y al Ejecutivo para ir despejando los temas, de tal manera que nosotros sepamos cuándo deberíamos estar votando qué componente de este proyecto para poder prepararnos en el debate, para poder tener la relación con el Ejecutivo que corresponde e irla despejando. Pasado esto, tenemos que pedirle un nuevo plazo a la sala para presentación de indicaciones, ahora sí, de aquellas parlamentarias que sean acuerpadas por el Ejecutivo y eventualmente modificadas. Digamos, van a ser de distinta naturaleza y eso me lo acaba de recordar la secretaria. Senador Gaona. Sí, presidente. Si en el resultado de la mesa técnica no resultare acogida la mayor parte de las indicaciones que efectivamente sí nos interesa, no nos queda otra que discutir a una. Así que la combinación es a que efectivamente acojan lo que más puedan, digamos. Eso para dejarlo... Claro. No es por el bien ni del proyecto ni de nuestras indicaciones, digamos, es por el bien de lo que creemos que es mejor para Chile.
porque al final de cuentas buena parte de las indicaciones son inadmisibles por la disponibilidad de recursos. O sea, tiene que ver con eso. Entonces, vamos a hacer todo el esfuerzo para que efectivamente eso ocurra. Y si hay que convocar al ministro de Hacienda, lo convocaremos para decirle, bueno, si aquí seguridad y salud son los grandes temas de Chile y no tenemos más. Y en eso vamos a dar la pelea nosotros. Si el Ministerio de Salud está supeditado a lo que es la línea del Ejecutivo respecto al financiamiento de políticas públicas, bueno, nosotros tenemos que dar una pelea distinta nomás. Y en eso espero que nos acompañe el gobierno y seguramente lo tendremos que conversar también con el Ministerio de Hacienda. Yo creo que en eso el Ministerio de Salud debería acompañarnos, digamos, independientemente de que, claro, la instrucción del gobierno y la preocupación del gobierno es no generar mayor endeudamiento, el equilibrio de la balanza y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa qué es lo que pasa con la salud en Chile. Ofrezco la palabra. ¿Estamos claritos? Ministra. Sí, muchas gracias. Agradecer la urgencia que se le da a este proyecto, que efectivamente a nosotros nos interesa que quede tramitado lo antes posible para que pueda ir a la Cámara. Para nosotros es un proyecto relevante que toca a las distintas instituciones que conforman parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Y ciertamente, referente a algunos de los comentarios específicos que se hicieron, nosotros hemos estado trabajando como gobierno el tema de las licencias médicas y la transparencia en relación a por qué razón se acortan o se rechazan. Ciertamente es algo que podemos trabajar perfectamente, no le vemos tanta dificultad. Y estamos llanos a que efectivamente en este periodo, que es esta semana más la semana distrital, podamos tener una postura en que ojalá tengamos la mayor consenso respecto a las indicaciones y acoger lo más que se pueda de las indicaciones de los senadores, que en general nosotros siempre consideramos que van a la mejoría del proyecto, por eso es que se someten al Congreso. Con respecto a las preguntas concretas relacionadas con el cumplimiento de los programas asistenciales obligatorios, nosotros hemos resuelto varios oficios que nos han preguntado al respecto, y en realidad la mayor parte de los médicos que están en programa de asistencia obligatoria cumplen con sus destinaciones. Es cierto que a veces hay casos que se conocen más, que son más llamativos, etcétera, pero podemos acompañar de los oficios que hemos contestado respecto a cuál es el cumplimiento del periodo asistencial obligatorio. Y con respecto a la salud digital, en realidad la salud digital y el Servicio Nacional de Salud Digital, cuando se cree, pero hoy día el Hospital Digital está generando más de 1 millón de prestaciones, no solo en el área de salud mental, que tiene una muy buena resolutividad, también en áreas como dermatología se han incorporado nuevas especialidades, en oftalmología, en otorrinolaringología, etcétera, y podemos también acompañar de un informe para entregarle a los senadores para que vean qué prestaciones exactamente se están desarrollando ahí y por qué es importante en el fondo el institucionalizar de mejor forma el servicio, creando este servicio número 30, que yo creo que, bueno, y ustedes todos han manifestado que hay un consenso respecto a esa formulación. Así que aceptamos la invitación a tener esta discusión de la mesa técnica con la mejor voluntad, en el fondo, de tener un proyecto de consenso y que tenga una votación rápida y podamos seguir avanzando en este proyecto de mejora del Sistema Nacional de Servicios de Salud en su conjunto. Gracias. Solamente un comentario antes de darle la palabra al diputado Rosas, y es que yo no sé si las cosas han cambiado demasiado, pero recuerdo, siendo presidente de la Cámara, tuve una reunión con el ministro de la época, Jaime Mañalich, respecto justamente de cómo los médicos particularmente que hacían especialización regresaban al sistema público. Me reuní con la Asociación Nacional de Egresados que están agrupados y en contrario a lo que yo pensaba, la mayoría de ellos no tenían espacio para regresar. El problema no era que quisieran eludir el compromiso del pago de la beca, el problema es que no tenían espacio. Cuando lo conversamos con ellos, y me acuerdo la cifra, eran 782 profesionales que salían a la beca y no habían 782 cupos de vuelta. Eso fue el año, le estoy contando, ministra, yo no miento normalmente ni exagero, fue una conversación tanto con el ministro Mañalich, con la Asociación Nacional de Becarios. Y el problema que decían, bueno, el Ministerio no nos da espacio para regresar. Eso fue el año 2019, yo no sé si a la fecha han cambiado demasiado las cosas. Sobre el punto y después el diputado Rosas. Sí, muchas gracias, presidente, porque me permite mencionar de que nosotros tenemos en formación de especialistas la mayor cantidad de especialistas que ha habido en el sistema en este momento.
Y como mencionaba, efectivamente han cambiado las condiciones del 2019 a la fecha, y nosotros hemos entregado oficios en los que se da cuenta de la cantidad de personas que solicitan cambio de su programa asistencial obligatorio, que son una cantidad reducida en relación a la cantidad de médicos que están en ese programa de asistencia obligatoria. Y ciertamente los números son mucho mayores. Nosotros hemos privilegiado la formación de especialistas en las áreas prioritarias de salud mental y en oncología, pero también nos ha descuidado las otras especialidades y efectivamente se ha hecho un énfasis en la distribución de especialistas hacia regiones, de manera de que, por ejemplo, las regiones extremas tienen una disponibilidad de especialistas, no de todas las especialidades, pero de las especialidades que tienen en relación a su población, mucho mayor que otras regiones, porque nos estamos haciendo cargo, digamos, del tema de la distancia y del tema del aislamiento. Entonces, efectivamente, yo ofrezco entregar los oficios que hemos dado al respecto de cómo es el programa de formación de especialistas para que ustedes tengan una visión objetiva de lo que ha ocurrido desde esos años. Sí. Muy bien. ¿Sobre el punto? Y que pedirle que adjunte la ministra, porque yo entiendo lo que usted va. A mí me toca recibir reclamos de becados de radioterapia que los mandan a un lugar donde no hay radioterapia para pagar la beca, u otorrino ya formado, lo mandan a un lugar donde no hay material quirúrgico de otorrino. O sea, hay a veces imposibilidad, curiosamente, de que en el destino haya lo que se capacitó y se formó ese médico para poder ejercer. Cosas de ese tipo suceden también, entonces, conveniente que entregue todos esos datos. Colega Rosas, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Este proyecto para mí es re importante en la experiencia que tengo como exdirector de servicio de hospital de alta complejidad y de macrozonal. Creo que todos los puntos que se han tocado acá, de alguna manera se relacionan a la importancia que tiene este proyecto, que toca la gestión de las redes asistenciales. La gestión de las redes asistenciales muchas veces pasa desapercibido, pero justamente es lo que siempre nos quejamos acá en el Congreso. Nos quejamos falta de gestión, errores como los que acaba de hablar, de planificación, de la vuelta de un profesional a un lugar que a veces no tiene pabellón o que no tiene las capacidades o no tiene anestesista. Entonces tenemos un otorrino que va a llegar a un lugar, por ejemplo, que no tiene anestesista, entonces no va a poder resolver. Todo eso tiene que ver con el fortalecimiento de las redes asistenciales, de la capacidad de gestión, y por eso es tan importante las dos partes que tiene este proyecto, a mi juicio. El tema del servicio 30, por una parte, que quizás no se le ha visto tanto, no es tan sexy, por así decirlo públicamente, porque no se ve el millón de consultas que resuelve, pero tiene un impacto en algo que no hemos tratado en varios gobiernos, que tiene que ver con fortalecer la capacidad de resolución a distancia en lugares rurales. La medicina rural es el 30 o 40% de la población chilena y hoy día tenemos muchos lugares rurales donde se ha desarrollado postas, SECOF, con capacidad instalada para hacer telemedicina, pero no les está llegando esa capacidad. Por eso es tan importante el servicio 30. Y por otro lado, el tema de la gestión de los servicios de salud en este proyecto también se releva la capacidad de seguimiento y planificación territorial y macrozonal de las distintas distribuciones, tanto de especialistas como las funciones interservicio, que a veces, claro, puede ser temas tediosos para analizarlos acá en el Congreso, porque son temas muy específicos, pero tienen la capacidad de resolver problemas de una región con los recursos a veces de otra, o las derivaciones interregionales de solución de problemas de pacientes que en general puede ser que un servicio no pueda hacer tal procedimiento en ese momento, aunque esté capacitado, pero tiene copada su capacidad, pero el del lado sí. Todas esas cosas tienen que ver con gestión entre macrozonas. Y ese tema que se dejó de lado hace cerca de 6 años, es bueno que este proyecto lo tome porque significa esta replanificación y también el seguimiento de las metas que necesitan tener los distintos servicios por macrozona en general, porque obviamente la Subsecretaría de Redes, al estar a cargo de 29 servicios, que es como estar a cargo de 29 codelcos, por así decirlo, porque cada servicio son cerca de 5.000 funcionarios,
obviamente no puede tener la capacidad si no compartimentaliza la gestión para resolver eso. Y bueno, y el otro punto que también es un poco también importante es acercar la posibilidad de resolución de los problemas de las Compines al hacer un mix y darle facultades a FONASA para resolver esos problemas, porque hasta ahora nos hemos quejado de esos problemas, pero este proyecto tiene el sentido de poner una solución sobre ello. Así que por eso es tan importante y por eso gracias por la invitación, porque me importa mucho este proyecto y gracias porque lo estén priorizando con esa altura de mira. Gracias, presidente. Gracias a usted, presidente Rosas. El objeto de la invitación es que la Cámara se vaya involucrando en este proyecto antes de recibirlo, poder participar incluso en parte de las soluciones que estamos encontrando de aquí, cosa que va a agilizar mucho más el trámite, esperamos, en la Cámara antes del fin de este gobierno, digamos. O sea, por esa razón tenemos un timing súper apretado, esperamos poder resolver con el Ejecutivo las indicaciones y sería bueno que aquellos puntos que ustedes tienen también lo conversemos. Integre su asesora legislativa o su asesor legislativo al equipo y de paso ir haciendo partícipe de lo que es la opinión de la Cámara y vamos adelantando terreno. Muy bien. Ministra, ¿estamos? Le ofrezco la palabra. Don Camilo, ¿tiene algo que decir? ¿Siempre tiene algo interesante? Ha sido recurrido frecuentemente en esta discusión de esta mañana. ¿Tiene la oportunidad, don Camilo? Ministra. Voy a pedir yo la palabra un poco. ¿Ahora o nunca? Voy a pedir la palabra. Ministra. Sí, voy a aprovechar de que está el director de FONASA para decir de que este proyecto, junto con la MSC, son un cambio bien sustantivo del sistema. Entonces, por eso nos interesa tanto el que avance y que quede, en el fondo, en un pie distinto y mejor todo el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Muy bien. Don Camilo. Ha sido aludido directamente. Gracias, muy buenos días, presidente, y por su intermedio saludar a todos los presentes, senadores. Bueno, la verdad es que en lo que a nosotros se nos ha aludido respecto del tema de licencias médicas y de posible, ¿cierto? Puse mucha atención a lo que decía el senador Castro, posible burocratización producto de la reestructuración, digamos, del trámite y de la autorización por parte de una, ¿cierto? Auditoría médica en FONASA. Creemos primero que totalmente discutible, o sea, estamos abiertos, como planteaba la ministra, a discutir que estas cosas no tomen ese camino, sino que por el contrario se vuelvan un método más eficiente. Y en eso, porque esa es la intención también del proyecto, ¿no? O sea, estamos cerrando el círculo del pago de la licencia médica a través de la incorporación entonces de la auditoría de la Contraloría Médica para poder pagar y otorgar licencias, ¿cierto? De manera que sea un trámite más eficiente y que la COMPIN quede exactamente para los casos excepcionales de reclamo, ¿cierto? Y la fiscalización del reposo, etcétera, y despejarle a la COMPIN también entonces tareas que hoy día tiene que realizar para que realice menos tareas de manera más efectiva, digamos. O sea, ese es el sentido último. No es posible suponer que FONASA vaya a recortar licencias como están incentivados otras partes del aseguramiento de la seguridad social chilena, porque FONASA es una entidad pública, en este sentido es altruista, en el sentido de que busca el reposo, en este caso, de las personas y nos guía, digamos, ese sentido antes que nada. Y por lo tanto no creo que sea traspasable, digamos, de que nosotros vamos a rechazar licencias de manera generalizada, sino que más bien vamos a tratar de ejercer el rol de Contraloría de la mejor manera posible y evitando que se burocraticen en pasos que abulten el trámite. Y en ese sentido, estudiando bien el tema de los pasos, estamos dispuestos a conversar qué pasa con los roles de los otros y cómo hay una relación de ida y de vuelta y que no se ponga más pesado, digamos, el tema del trámite de licencia. Eso respecto de ese tema. Gracias. Muy bien, gracias, director. Le ofrezco la palabra al senador Castro sobre el punto y luego le voy a ofrecer la palabra a la Secretaría para que nos indique cuáles son las indicaciones que van a quedar para el proceso, digamos, y las que van a tener que salir. Senador Castro. Sí, preguntarle solamente dos cosas. Uno, ¿cuál es la proyección, supongamos en régimen, de esta ley 2026 en la contención de gastos?
cuál es la proyección de contención de gasto, asumiendo en régimen que ya estuviera promulgada de aquí a enero o marzo. Porque eso es clave, para poder entender también cómo eso impacta, porque no lo vi, no sé si está exactamente en el proyecto de ley de presupuesto, no sé si está, habría que revisarlo, si está a un punto referido, como estuvo el año pasado respecto a otra ley, un nivel de contención de gasto. Y lo segundo es cómo lo imbrica FONASA, que lleva la cuenta del seguro público, con el proyecto detenido por ahora de subsidio de incapacidad laboral, que no se le ha vuelto a dar urgencia después que ingresó en julio de este año. Yo sé que han habido conversaciones por aquí y por allá con los gremios, pero ya ha pasado harto tiempo, que es un proyecto muy decisivo, que va en una dirección correcta, a mi juicio, de hacer homologaciones también respecto a las características del subsidio de incapacidad laboral, y que me imagino mucho también tuvo que ver FONASA en la inspiración de ese proyecto respecto al nivel de gasto que tiene. Esas son mis consultas, presidente. Muy bien. ¿Ofrezco la palabra? Bueno, sí, gracias. Si bien fue aludido directamente el director de FONASA a decir de que yo ya me pronuncié respecto al tema del proyecto del SIL, en los varios, y que este proyecto, su objetivo es tener un uso más eficiente, una gestión más eficiente y más rápida para los beneficiarios del seguro público, que son que reciben una licencia médica, que tener en una sola entidad el pago y la autorización, lo que hace más ejecutivo todo el proceso que ellos reciben, y que va a ser efectivo a 6 meses después de que se apruebe el proyecto de ley. Por lo tanto, no tenemos una previsión respecto a posibilidades de ahorro en este proyecto, que es el que estamos discutiendo actualmente. Sí las hay en el otro proyecto que ya mencioné, en los varios en qué situación estamos. Sí, el proyecto está presentado. El proyecto fue a una mesa de trabajo con la Central Unitaria de Trabajadores que dirige el ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo, y nosotros también participamos. En esa mesa se solicitó un plazo mayor para estudiar posibles indicaciones al proyecto que nosotros presentamos acá junto al ministro Marcel, y estamos en esa circunstancia. Muy bien. Bien, concluimos esta parte del debate de este proyecto, reiterando la intención de esta comisión por apurar el tranco todo lo que se pueda. Le pedimos al Ejecutivo que sea recíproco en ese afán, digamos, de reunirnos lo más frecuente que podamos, a ver si lo podemos despachar antes de fin de mes. Bien, vamos a pasar al segundo punto de la tabla y... Perdón, la secretaria tiene una información importante. Sí. Bueno, para efectos de tomar el acuerdo y para que sus señorías tengan claras cuáles son las retiradas por el senador Carona, serían 10 indicaciones, que es la número 5, la número 6, 9, 13, 16, 17, 18, 20, 21 y 24. Quedan retiradas. Son 10, ¿no es cierto? 10. ¿Con eso ya tenemos la cuenta completa? Muy bien. Yo le voy a pedir a la ministra que espere un minuto, que no se retire hasta que no podamos hacer la presentación del siguiente proyecto. Este es un proyecto que ya tiene una temporada, fue propuesto en la Comisión de Salud del Senado. De hecho, son 3 senadores los que suscriben. El senador Castro lo suscribe en este momento. Podemos invitar al senador Gaona, que está presente, a suscribirlo, queda espacio. Y tiene que ver con lo siguiente, y no es menor, no es menor. Nosotros aprobamos una ley de servicios sanitarios rurales sin tener ni espaldas ni piso para hacerlo. Los APR, que hoy día a duras penas sobreviven, que son los sistemas de agua potable rural, están hoy día desprovistos de buena parte de la asistencia técnica que tenían cuando la DOH tenía un convenio con las sanitarias. 250, número redondo, mi memoria si no me traiciona, significaba que eran 250 personas las que eran contratadas a través de las sanitarias rurales para poder asistir a los comités de APR. ¿Asistirlos en qué? Electromecánicos, sistemas contables, asistencia social, en fin, todo el sistema era atendido por eso. Cuando ese convenio se termina, el Ministerio de Obras Públicas se compromete a ponerle el mismo soporte, no ha llegado. Hoy día está menos de la mitad de las personas que atendían a los APR, y los APR están pidiendo a gritos en esta ley de presupuesto soporte para poder tener un sistema de ayuda de emergencias cuando se
falla un filtro, cuando falla un sistema, cuando la bomba no sé qué, porque no tienen cómo. Hay servicios de agua potable rural que hoy día están detenidos o están teniendo serios problemas para poder mantener la calidad del agua. Esto lo digo del agua, que es lo más simple, pero los obligamos a transitar, a transformarse en servicios sanitarios rurales sin ninguna capacidad de poder asumir las plantas de tratamiento para el tratamiento de excretas. No estoy hablando del campo abierto, estoy hablando de pequeños villorrios, de pequeñas localidades. ¿Cuál es el problema principal? Ni siquiera es el financiamiento de las plantas o las administraciones de las plantas o los sistemas de alcantarillado rurales. El problema es que no existe norma chilena. Lo que existe hoy día es sencillamente una miscelánea de opiniones de los profesionales, particularmente de la Subsecretaría de Salud Pública a través de la Seremi, en donde cada uno interpreta cómo es su capacidad personal de lo que debe ser un proyecto cuando es revisado. ¿Cuál es el problema? Y el problema lo tienen los alcaldes. Cuando proponen un proyecto de vivienda en un pequeño villorrio y finalmente es revisado por la autoridad sanitaria, la regla con que miden es totalmente diferente de una región a otra. No hay norma chilena. Entonces, ocurre que cuando se revisa la efectividad de los proyectos que son financiados frecuentemente o por vivienda o por los gobiernos regionales, la mayoría, no sé si la mayoría, pero buena parte de esas plantas, y me atrevería a pensar en la mayoría, hoy día no funcionan. Se echan a andar y al poquito andar dejan de funcionar por distintas razones. Muchas de ellas son razones técnicas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros como moción parlamentaria? Proponer un proyecto básico, elemental, sobre tener una norma chilena. Por ejemplo, este proyecto nació en la región de Los Ríos y ahí los profesionales, que son dos personas jóvenes, que dicho sea de paso están a honorario, lo que hacen es la interpretación de la norma alemana, es una traducción de la norma alemana. En otras regiones hacen otras cosas. Entonces, la cuestión es que el Ministerio nos acuerpe en esto. Podemos tener discrepancia en algunos de sus componentes. Entiendo que hay un artículo que tiene que ver con capacitación, que es atribución del Ejecutivo. Bueno, sacamos la capacitación, si es que no la acuerpa el Ejecutivo, ojalá que la acuerpe. Necesitamos tener gente capacitada en las regiones. Estamos hablando de una situación real. ¿Por qué puse este proyecto? Porque la verdad es que lo hemos conversado con la Asociación Chilena de Municipalidades. Están desesperados, no saben qué hacer. O sea, ellos responden los requerimientos de los comités de viviendas rurales, de los pequeños poblados, te fijas, que hoy día crecen y crecen de una manera bastante explosiva, sobre todo en el sur de Chile, y la verdad es que no saben cómo actuar frente a la propuesta de proyectos de plantas de tratamiento, porque, vuelvo a repetir, no tienen norma chilena. Ese es el contexto en general, el proyecto está disponible, de esta comisión somos el senador Castro y yo los firmantes, se agrega el senador Gaona, ya está el senador Katz, que era el presidente de la comisión en su momento. Se va a agregar la Paulina, muy bien. Senador Gaona. Yo de todas maneras con gusto suscribo el proyecto. Yo tengo ciertas dudas respecto de la admisibilidad, porque me imagino que este proyecto ingresó por la vía, entonces pasó el test de admisibilidad, pero a pesar de haber pasado el test de admisibilidad, cuando se ingresan los proyectos aquí en el Senado, a mí me parece que hay varias materias acá que son atribución y competencia de los servicios públicos. Entonces, bueno, yo lo suscribo al proyecto porque ya pasó el test de admisibilidad inicial, pero aquí me gustaría conocer la opinión de la Secretaría. Hay varios elementos, como por ejemplo el pronunciamiento de la autoridad sanitaria en función de ciertos elementos. Eso es una atribución y competencia exclusiva del Ejecutivo. Lo otro que tiene relación con la capacitación que decía y también el monitoreo, lo que es en el artículo 8, el monitoreo, el organismo encargado del funcionamiento de operación de la planta de tratamiento, se referirá a la DOH. No sé, por eso me gustaría ver, y va a ser importante que el Ejecutivo, si es que tienen, aquí hay temas que son inadmisibles, que el Ejecutivo pueda pronunciarse al respecto. Yo suscribo en este acto, digamos, el proyecto de ley, pero tengo mis dudas respecto de la admisibilidad para que el Ejecutivo lo tenga claro, que un poco lo revise el proyecto y pueda pronunciarse al respecto, para que no perdamos tiempo. Bueno, ya pasó eso y de hecho me recuerda, Carolina, que el artículo que hablaba de capacitación fue sacado justamente porque el resto fue considerado admisible. A ver, y aquí yo me la voy a jugar completa, y me la voy a jugar completa porque no podemos tener al mundo rural, que no es el mundo campesino solamente, son pequeñas localidades que hoy día no tienen planta de tratamiento. La planta no Nontolá, Patricio la conoce perfectamente.
partió con una pequeña planta en una población construida por el serbio. Eso, al poco andar, en el sur fracasó. Los suelos son impermeables, la alta pluviosidad. Terminó en una macrofosa, en un hoyo gigantesco. Un proyecto municipal después que no funcionó y el municipio de la época empujando para que el gobierno regional le ponga plata de un proyecto que no flota. Y seguimos poniendo miles de millones de pesos en proyectos que, no teniendo norma, no hay un criterio como para poder asumir las plantas de tratamiento rurales. Aquí necesitamos bailar esto en pareja. Y es el Ejecutivo el que tiene que sumarse, y le voy a ofrecer la palabra a su secretario, que lo veo con ganas de emitir opinión. Así que bienvenido, su secretario. Le ofrezco la palabra. Gracias, senador, presidente. Me acompaña también Paola Cruz. Ella es profesional del Departamento de Salud Ambiental de la División de Políticas Sanitarias de la Subsecretaría de Salud Pública, con quien revisamos la moción, que, como ustedes bien saben, fija un marco legal para las plantas de tratamiento de aguas servidas no concesionadas en zonas rurales o comunitarias. Este proyecto, entonces, busca establecer un marco legal para las plantas de tratamiento de aguas servidas que no son concesionadas en zonas rurales o comunitarias. Entonces, en primer lugar, yo creo que es súper importante rescatar que el Ministerio de Salud evidentemente comparte la preocupación por mejorar el saneamiento rural y avanzar hacia soluciones que sean seguras, sostenibles y que tengan un impacto sanitario real. Y en ese sentido valoramos la intención del proyecto. Y quisiéramos también recapitular cuál es la regulación vigente en esta materia y cómo ha cambiado durante los últimos años. Chile tiene actualmente un entramado que es normativo, que es robusto y que es complementario, que aborda tanto el diseño, la construcción y la operación de las plantas de tratamiento rurales, como también su fiscalización tanto sanitaria como ambiental. En primer lugar, lo señala, señor presidente, la ley 20.998, ¿cierto?, sobre servicios sanitarios rurales, regula la inversión, la operación y la responsabilidad de los comités o de las cooperativas rurales, estableciendo el rol de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de las Públicas en el diseño y en la construcción de la infraestructura, y también el rol de las propias cooperativas en la operación y en el mantenimiento. Por otra parte, el Código Sanitario, en el artículo 71, entrega al Ministerio de Salud y específicamente a la Autoridad Sanitaria la competencia exclusiva para aprobar proyectos y autorizar el funcionamiento de estos sistemas, así como fiscalizamos su operación y su cumplimiento. Por otro lado, una materia que también aborda el proyecto de ley, los decretos número 90 del año 2000 y número 46 del año 2002 del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia fijan las normas de emisión para descargas de aguas servidas a cuerpos superficiales y subterráneos, respectivamente, y establece así los límites de calidad que deben cumplir los efluentes. Muy particularmente, el decreto número 236 del Ministerio de Salud es el que regula desde el punto de vista sanitario varias de las materias que atañen este proyecto de ley, que de hecho nosotros hoy día como Ministerio de Salud estamos actualizando, y voy a detallarlo de manera más precisa un poquito más adelante. Y también, en términos normativos, se encuentra el Manual de Proyectos de Aguas Servidas Rurales del MOP, que entrega criterios técnicos de diseño para la infraestructura y saneamiento rural. Entonces, yo creo que es súper importante establecer, como lo planteaba el presidente, ¿cierto? La ley 20.998 generó un cambio en cómo esto se regulaba. Antes de la ley, los servicios sanitarios rurales, conocidos tradicionalmente como sistemas de agua potable rural o APR, se regulaban principalmente por el Código Sanitario y sus reglamentos. Hoy día, esas instalaciones, que comprenden infraestructura que es financiada con recursos públicos, se rigen por un marco que es mucho más amplio. Por un lado, el MOP se encarga del diseño, la construcción y la inversión. Las cooperativas o servicios rurales asumen la operación y el mantenimiento, y que, dependiendo de su tamaño, pueden tener diferentes grados de subvención. Y el Ministerio de Salud supervisa la calidad sanitaria del funcionamiento. Súper importante, yo diría que va a ser algo que va a ser muy útil para esta conversación, es que, mandatado por la ley, la Dirección de Obras Hidráulicas está elaborando un catastro nacional de servicios sanitarios rurales. Está aún en trabajo, sin embargo, datos preliminares ya muestran que existen más de 2.000 sistemas que están registrados, y evidentemente esta información va a permitir una gestión que sea más integrada y eficiente del saneamiento rural. Desde el punto de vista sanitario, para nosotros lo que hemos estado realizando actualmente, en primer lugar, a través del Departamento de Salud Ambiental de la División de Políticas Sanitarias, se está llevando adelante un trabajo que busca la actualización integral del decreto 236. ¿Ya? ¿Qué es lo que esta actualización incorpora?
En primer lugar, los requisitos sanitarios se están actualizando tanto para el diseño, la construcción, la operación y la mantención de las plantas. Segundo, se están ajustando parámetros técnicos específicamente para las fosas sépticas en términos de las unidades mínimas de tratamiento y los tiempos de residencia. También se abordan las distancias sanitarias mínimas respecto de viviendas y establecimientos sensibles, así como lo plantea el proyecto de ley. Y las normas para la evacuación y el reuso de las aguas tratadas, que tienen que estar alineadas con los decretos 90 y 46. Además de la definición clara de responsabilidades en materia de administración, operación y fiscalización. En ese sentido, es un trabajo que ha tomado bastante tiempo y que nosotros esperamos que podamos mostrar algunos resultados durante el primer semestre del próximo año, ¿ya? Y por otro lado, yo creo que es súper importante reconocer lo que señalaba usted, señor presidente. Yo diría que no solo en materia de agua, sino que en general, en términos de fiscalización sanitaria, es siempre un desafío que la normativa que se aplica y para todos los trámites o materias que competen a las Ceremis puede ser a veces muy dispar entre una Ceremi y otra. Y uno puede entender que la descentralización de la autoridad sanitaria tiene una razón de ser para poder adecuarse a las diferentes realidades regionales. Sí es evidente que requerimos siempre actuar bajo un mismo marco normativo. Y en ese sentido, la utilización de la plataforma de Ceremi en línea ha permitido uniformar los criterios técnicos tanto de aprobación y fiscalización a nivel nacional, de manera que homologa los procedimientos y asegura que el marco normativo vigente se aplica con consistencia y capacidad técnica en todas las regiones. Y es este trabajo de homologación en la normativa que se aplica en esta materia en específica la que nosotros estamos trabajando para que pueda quedar reflejada en la actualización del decreto número 236. Y por eso, entonces, a modo de conclusión, evidentemente reitero que valoramos la intención del proyecto para poder mejorar la gestión del agua a servidas rurales y visibilizar la necesidad real en muchos territorios. Es súper importante considerar que cualquier nueva regulación se articula armónicamente con el marco vigente y para eso nosotros creemos que es súper importante lo que podamos mostrar como avances en el decreto 236, de modo de que seamos capaces de aprovechar las herramientas que ya tenemos disponibles y evitemos solapamientos o duplicidades institucionales. Como dije, hemos estado trabajando en la homologación de criterios técnicos sanitarios entre las distintas Ceremis del país y eso es lo que nosotros esperamos que quede reflejado en el decreto 236. Y por lo tanto, en conclusión, creemos que tanto con el decreto 236 actualizado, en conjunto con el Catastro Nacional de Sistemas Rurales que está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas y la coordinación con MinSal, MOP y MMA, vamos a permitir entonces actualizar la normativa de tal manera que se cumpla con el objetivo del proyecto de ley. Señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Senador Gaona. Presidente, a ver, yo quisiera preguntarle directamente al Ejecutivo, digamos, que me diga que en el fondo puedo estar equivocado, pero tiendo a pensar que con la actualización del decreto 236 se cubre todo lo que pretende cubrir el proyecto de ley. Y que nos diga eso para no, pues quizás no perseverar o dependiendo de los plazos que tenga el Ministerio de Salud, que no son siempre cortos. Hay que recordarles que para el reglamento de aguas grises, después de que se dictó la ley, se demoraron 5 años en hacerlo, lo que es una barbaridad. Entonces, yo tengo la impresión de que lo dicho por el subsecretario implica que bastaría con la actualización del decreto 236 para abordar los problemas que pretende abordar nuestro proyecto de ley. Y por lo tanto, sería innecesario nuestro proyecto de ley con la actualización del decreto 236. Ahora, sin embargo, si esa actualización va a tardar 2 años más, yo prefiero avanzar con el proyecto de ley y que el decreto 236 se vaya acomodando al avance del proyecto de ley. Entonces, eso es lo que quisiera un poco que, porque me da la impresión de que no son complementarios, sino que efectivamente son sustitutos, digamos. Por lo tanto, eso me gustaría que el subsecretario nos aclarara, presidente. Muy bien, antes de eso, yo quiero hacer algunas precisiones de lo que hemos estado conversando. Primero, el año 2026, el 236 va a cumplir 100 años. 100 años. El 236 hasta el día de hoy sigue hablando de letrinas, ¿no? Algo que ya está absolutamente, no solamente obsoleto, sino que rechazado bueno, en Latinoamérica deberán quedar algunas, pero nosotros seguimos hablando de letrinas. Luego, respecto de la norma del MOP, es solamente referencial,
no existe un cuerpo legal que obligue a que haya una norma que sea respetada tanto por el MOP, cuando financia y revisa proyectos, como por la propia autoridad sanitaria. Nosotros lo que queremos es no actuar en contra del Ministerio de Salud, es al revés, es darle las herramientas para que el Ministerio de Salud tenga un cuerpo normativo, actualizado, vigente, y que dé cuenta del mundo rural. Por ejemplo, no hay ninguna norma sobre las cámaras desgrasadoras, no hay nada más dañino. Todos sabemos, quienes hemos trabajado, ustedes han integrado a la Comisión de Medio Ambiente, que 1 litro de aceite es capaz de neutralizar miles de metros cúbicos de agua dulce. Y cuando en el mundo rural y en Chile, que nos gusta la fritanga, va todo a los cuerpos de agua finalmente sin ningún tipo de filtro, la verdad es que entonces estamos apuntando al revés de lo que estamos tratando de hacer a través de distintos esfuerzos para proteger a nuestro medio ambiente. Y yo quiero, en base a lo que decía el senador Gaona, permítanme decirlo, el gobierno ya no tiene tiempo. El gobierno se termina ahora. Y si queremos de verdad dejar algo que permita corregir una cuestión que se viene arrastrando hace décadas, de no tener norma chilena en lo que significa el tratamiento de los residuos domiciliarios, que en muchas partes todo va a la taza al water, finalmente, desde los juguetes cabros chicos. Yo fui jefe del Servio muchos años y el problema que teníamos con los pozos sépticos es que se iban las toallas sanitarias, y una toalla con alita que es de este grosor, cuando está seca, es así cuando se ingresa al sistema de alcantarillado. Y terminábamos al par de semanas de haber entregado viviendas con las cámaras saturadas. Es 1 metro cúbico, nada más, en suelos que son poco permeables. Entonces, a ver, si no tenemos la posibilidad en nuestro país de generar sistemas de tratamiento sanitario de estos conjuntos habitacionales rurales, en fin, la verdad es que entonces seguimos tirando todo al suelo y a las fuentes de agua que cada vez escasean. Entonces, yo quiero decir que si esperamos una modificación del 236 en un gobierno que se termina, esta cuestión no avanza. Tenemos la posibilidad de hacerlo por la vía de ley. No colisiona con el esfuerzo del Ministerio, al revés. El Ministerio se fortalece teniendo una ley particular y específica sobre las plantas de tratamiento rural. Y yo quiero adelantarle a los colegas que dentro de los invitados, ya lo hemos conversado, está la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales. Ellos colocan la plata y la están colocando a ciegas, ¿no? El proyecto viene aprobado por un director de obra que no sabe probablemente lo que significa el alcance de un sistema de tratamiento que no va a funcionar. A la Asociación de Municipalidades, por cierto, y a la Asociación de Municipios Rurales. Los vamos a invitar a ellos a participar en esto. Nosotros, vuelvo a decir, con esto termino, queremos apoyar al Ministerio de Salud, no queremos esperar otros 100 años con un decreto que ya la verdad es que no camina. Y hacerla por la vía de las modificaciones, esta cuestión no funciona. Si no ha funcionado, pues hablémonos con claridad. Ofrezco la palabra, subsecretario. Gracias, presidente. Sí, acogiendo sus planteamientos, bueno, efectivamente el reglamento 236, como usted bien lo señala, data de 1926 y ha tenido cambios a lo largo de los años, pero no han sido así cambios sustantivos, el último del año 2004. Si bien, de todas maneras, sí, este reglamento es el cuerpo normativo que es complementario con la normativa que tiene el Ministerio de Obras Públicas y en ese sentido viene a actualizar su funcionamiento a la ley 20.998. En ese sentido, lo que nosotros sugerimos como Ejecutivo, y podemos hacerlo si ustedes están de acuerdo, porque existen ya materias que están trabajadas, cambiadas dentro de este reglamento, como comentaba Paola, ¿cierto?, las cámaras desgrasadoras que van a estar dentro del reglamento y un tema que ya ha sido trabajado. Entonces yo sugiero poder hacer llegar a la comisión o presentarlo tal vez en otro minuto un cronograma con aquellos temas que el Ministerio ya ha estado trabajando y que por lo tanto ya están incorporados y por otro lado aquellos temas que aún faltan por trabajar, para lo cual podemos establecer un cronograma de trabajo que tenga plazo específico y que además son coordinados por los equipos técnicos que continúan más allá, ¿cierto?, de que en la autoridad después del 11 de marzo del próximo año. Bueno, me parece fantástico. Si ustedes están con intención de modificar el 236 y hacerlo por esa vía, y nosotros estamos presentando un proyecto de ley, juntemos las cosas. Juntemos las cosas, lo que ustedes ya han venido avanzando y mejorando, coloquémosla en el proyecto de ley, colaboremos, pongamos a la mesa técnica, vamos a generar un segundo frente en esto, que va a ser, yo creo que bastante sencillo. Yo no creo que haya demasiada dificultad. Tomemos los temas críticos, coloquémoslo y avancemos rápido, ¿no?
avancemos rápido. No sabemos lo que va a pasar con el mundo rural. Hay un debate de qué es lo que pasa. Hemos perdido 2 millones de hectáreas para quienes hemos trabajado con agricultura, algunos de nosotros, y sabemos lo que significa esta migración de la ciudad al campo. Es al revés ahora, la gente se está yendo al campo, se están saturando los sistemas de agua potable rural y está empezando a generar mucho impacto respecto a lo que son la necesidad de tener respuesta sanitaria. Entonces, avancemos con eso, trabajemos en conjunto, colóquense en contacto, Carolina coordina la mesa técnica, están todos los asesores legislativos, vamos a trabajar con el proyecto que mejora los sistemas de servicios de salud, que recién lo discutíamos con la ministra y con FONASA, y queremos trabajar en paralelo esto, que consideramos que es súper importante, no solamente para el mundo rural y para las posibilidades de tener viviendas con solución sanitaria, es para el tema ambiental. Nos preocupa muchísimo lo que está pasando con el mundo, con el cuidado del medio ambiente en el mundo rural. Senador Gaona, ¿usted había pedido la palabra o senador Castro, uno de los dos? Muy bien. Muy bien, estamos. Le solicito entonces que nos den el nombre del asesor legislativo. Bueno, tenemos uno que trabaja con la subsecretaría, que hace el contacto. Vean ustedes qué equipo forman. Si está Paola aquí, bienvenida. La incorporamos al grupo de trabajo y veamos cómo avanzamos. Yo presiento, y esto es más allá de un sentimiento, no es un sentido de realidad, que tenemos una buena oportunidad de dejar una norma chilena antes de que termine este gobierno. ¿Subsecretario? Gracias, presidente. Sí, solo considerar que también va a ser importante incorporar en esa mesa al Ministerio de Obras Públicas, que tienen... Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. No hay cosa más ineficiente hoy día que el Ministerio de Obras Públicas. Le sobra plata, no están donde tienen que estar. Yo lo digo porque Sergio y yo hemos integrado la Comisión de Obras Públicas. Meses sin sesionar. Meses sin la presencia de la ministra. El director de concesiones se fue por ineficiente. Entonces, bueno, está bien, lo vamos a considerar. Muy bien, le diremos las cosas que tenemos que decirle ahí, ¿no? Muy bien, pues, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.